En esta entrega de conflictos y territorios abordaremos las disputas asociadas al control de los recursos energéticos en momentos en que se establece la agenda política y hasta militar por la transición ecológica. Es la era verde y el avance de la infraestructura para el llamado desarrollo. Un progreso que tiene de fondo facilitar el acceso, uso y control de los bienes naturales que aún quedan disponibles en nuestra América. Aún no son claras las opciones frente a este modelo. Este es el caso de México. En México, la lucha por la tierra y el territorio ha marcado su historia institucional. Asimismo, la historia de las resistencias y las luchas de campesinos sin tierras e indígenas. En los últimos años se ha transitado entre los gobiernos de derecha a gobiernos de corte progresista como el de Manuel López Obrador, un fenómeno que viene ocurriendo en casi toda América Latina. En el actual gobierno de López Obrador encontramos posturas que deben leerse en el marco de un complejo sistema económico, político y social que, anclado a lo global, es determinante en lo regional y local. Para muchos, se trata de la implementación de un desarrollismo industrial, una vieja disputa entre tendencias de las izquierdas en América Latina que se cuestiona en un mundo que exige a gritos cambiar un modelo devastador del planeta. Connotados intelectuales mexicanos sostienen que el Tren Maya es una pieza de un gran proyecto de transformación territorial de la región sur-sureste de México, que se extiende desde el Caribe hasta la costa del Pacífico a través del corredor transísmico. Subrayan que el neoliberalismo abrió un proceso de redefinición territorial que busca garantizar la integración y fluidez de todas las riquezas y potencialidades del continente, facilitando la entrada del capital extranjero a la explotación de hidrocarburos y minas, y privatizando la tierra. El Plan de México con la reforma energética que impulsa el presidente López Obrador busca favorecer las plantas estatales de generación eléctrica. AMLO también ha repotenciado la petrolera estatal Pemex, que ha mejorado su producción sumando la construcción de la refinería Dos Bocas y la compra de otra en Deer Park, Texas. Aunque por supuesto tenga sus costos en términos de relacionamiento internacional, sobre todo en lo ateniente a la inversión estadounidense, quien pondrá sus condiciones y hará valer sus intereses, como históricamente lo ha hecho. Una consulta implementada por el gobierno en la región Maya fue denunciada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas como un ejercicio que no cumplía con los estándares internacionales. La Asamblea de Defensores del Territorio Maya, Mush Simbal, interpuso quejas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de los múltiples y constantes reclamos y llamados, el presidente López Obrador ha insistido enfáticamente en que la obra se seguirá ejecutando. Pero tenemos que entender este proyecto como parte de otra serie de megaproyectos que está proponiendo la Cuarta Transformación, como se denomina en México el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es el tren transísmico, que es básicamente conecta el istmo de Tehuantepec con Coatzacoalcos, es decir, pasa del Pacífico al Golfo de México, es decir, una nueva ruta comercial para básicamente que los buques que vienen del norte, de Canadá, de Estados Unidos, no tengan que bajar hasta el canal de Panamá, sino genera una nueva zona de paso comercial, ¿no? Además de eso, hay una nueva refinería enorme que va a procesar 360,000 barriles diarios de combustible, que se está ubicando en el estado de Tabasco, donde también va a partir el Tren Maya, y pues alrededor de toda esta reconfiguración del territorio con estos mega proyectos, básicamente lo que está proponiendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es reintegrar la zona del sur, que siempre se ha considerado como una zona que está fuera del desarrollo, que no se ha desarrollado lo suficiente, ha sido olvidada por el progreso, ¿no? Este tipo de frases resuenan mucho, ¿no? Son los pobres, entonces hay que irles a ayudar a los pobres, porque cómo no se van a mover bien, cómo no van a tener desarrollo y progreso que disfrutamos en el resto del país, ¿no? En el norte de México, que está muy industrializado, y en el centro del país, que también pues, es donde está la Ciudad de México. Entonces, esto es un poco como tendríamos que entender este proceso, pero es muy truculento llamarle como algo innovativo, una innovación o como algo progresista. ¿Por qué? Porque en realidad es un refrito de lo que muchos otros gobiernos en México han propuesto para esa zona. Como les digo, este
idea de que es la zona que está lejos del desarrollo, fuera del progreso, no es nueva. Viene sucediendo en México desde las eras de la colonia, incluso cuando México se independizó, pero más recientemente, desde los 70s, 80s, ya había una propuesta para integrar el sur del país con un megaproyecto de desarrollo. Famoso es el caso del Plan Puebla-Panamá, que también se inauguró más o menos en el año 2000, que básicamente lo que intentaban era integrar toda la zona para hacer una ruta comercial viable para pues, exportar y subir cosas al mercado de Estados Unidos. Entonces esto es un refrito, pero disfrazado de algo que es sostenible, que es por las comunidades, para su desarrollo. En realidad es más de lo mismo. Es el mismo modelo de desarrollo, es la misma lógica que ignora y no escucha a las comunidades en lo que quieren. De Maya no tiene nada más que el nombre, ¿no? Es esta idea de utilizar y apropiarse culturalmente de la idea de las comunidades indígenas, sus culturas, sus tradiciones, para comercializarlas, pero a ellos hay que eliminarlos, hay que desarrollarlos, hay que traerles el progreso, hay que llevarles el desarrollo. Entonces, no hay una escucha de parte del gobierno de lo que las comunidades han hecho. Por ejemplo, la milpa, las formas tradicionales de siembra, las formas de etnodesarrollo que son localizadas en la península de Yucatán, se ignoran por completo. La obra del Tren Maya es tan solo una parte de todo un megaproyecto reordenador de la península de Yucatán que afectará a un gran ecosistema, dejando a su paso áreas para el turismo mercantil. En México, la parte del sur-sureste es una de las regiones más atrasadas en desarrollo, con los índices de desarrollo humano más bajos. Incluso hay municipios de un estado que se llama Chiapas que tiene índices de desarrollo similares a los de África. Y bueno, una enorme cantidad de población en situación de pobreza y de pobreza extrema. Entonces, este proyecto del Tren Maya lo que implica también es digamos, un proyecto que va a traer desarrollo a esta región. Ahora, eso no implica que no haya comunidades que estén en contra. De hecho, hay una parte, sobre todo en Chiapas, ¿no? El Ejército Zapatista de Liberación Nacional ha sido uno de los que abiertamente se han opuesto a este tipo de proyectos. Hay otras comunidades que también abiertamente se han opuesto a la construcción de este tren. Y hay otro tipo de organizaciones, sobre todo de la sociedad civil, que se han opuesto también a la construcción del Tren Maya, y que en cierta medida también este tipo de organizaciones, que no son todas, hay que aclararlo, es una parte muy pequeña que se ha opuesto al Tren Maya. Este tipo de organizaciones también tienen financiamiento del gobierno de Estados Unidos. Hay una investigación que estamos haciendo desde hace bastante tiempo sobre el financiamiento que están haciendo en Estados Unidos a organizaciones de la sociedad civil, incluso a comunidades mismas en este territorio del sur-sureste del país, y que actualmente son las que han interpuesto los amparos para que se pare el Tren Maya. Y ahí también el presidente lo que ha denunciado es la existencia de una empresa estadounidense que está afectando toda la parte o más bien una parte muy en específico de la selva en Yucatán, y que están extrayendo material para construcción de carreteras en Estados Unidos. Y también hay presencia de empresas hoteleras, de grandes cadenas hoteleras que se están oponiendo, porque el Tren Maya lo que va a hacer es desarrollar algunos, valga la redundancia, desarrollos turísticos en otra zona, ¿no? Entonces eso los afectaría también. Y en otra parte también hay industria hotelera que se ha establecido por donde va a pasar el Tren Maya y que han cambiado todo el territorio. Esa zona del país en México también hace millones de años cayeron muchos meteoritos, formaron cráteres y se hicieron ahí formaciones geológicas que ahora están potenciadas por el turismo, los denominados cenotes, que son cavernas, ¿no? Que en algunos casos se sabe que están interconectados unos con otros. La cultura maya tenía conocimiento de esto y hay también indicios arqueológicos de que, bueno, ahí hay construcción de la cultura maya también. Entonces, todo este tipo de aspectos están ahí en juego. El presidente Manuel López Obrador también tiene como uno de sus objetivos estratégicos recuperar para el Estado el manejo, control y distribución de la energía,
un activo que ha quedado en manos de las empresas transnacionales, sobre todo norteamericanas, después de la firma de los tratados de libre comercio, poniendo en desventaja el beneficio social de las comunidades y de los pueblos en México. Este es otro tema que es clave profundizar y analizar para toda América Latina. Tengamos en mente que México es el país fronterizo sur de Estados Unidos, son más de 1.300 kilómetros de frontera, por los cuales hay una gran cantidad de paso, ¿no?, de mercancías, y una de esas es la energía. Y podríamos definir el periodo actual como uno de los, digamos, más relevantes desde 1938, cuando el presidente en ese entonces, Lázaro Cárdenas, expropia el petróleo. Lo digo por lo siguiente: en 2013 hubo una reforma energética en México, similar a las que hubo en los años anteriores en varios países de América Latina, que liberalizó todo el mercado energético. O sea, permitir la entrada de capital privado, nacional y extranjero en exploración, en explotación, en transporte de petróleo, de gas, de productos petroquímicos, incluso la venta de gasolina, ¿no? Toda la cadena productiva la liberalizaron y dejaron a Pemex, que es la empresa paraestatal, Petróleos Mexicanos, la dejaron fuera. Me refiero sobre todo al tema de que con esta reforma Pemex fue una empresa más, que competía con las principales empresas petroleras extranjeras, Exxon, Chevron, Shell, BP, en fin, otro tipo de empresas también, ¿no? Total, Eni, que tienen presencia aquí en México también. Y a la par de que hacen esto, también desincentivan la inversión pública que hacía el Estado para Petróleos Mexicanos. Entonces, y la endeudan también, ¿no? Entonces son tres procesos que van caminando en paralelo y que a la larga lo que hicieron fue dejarle el mercado a las empresas petroleras extranjeras, ¿no? La economía mexicana pues empieza a crecer mucho menos, ¿no? Digamos que la tasa de crecimiento anual del periodo 1994 hasta 2018 es por ahí del 2.2%. Es bastante bajo, ¿no? Considerando que en ese periodo también varios países de América Latina tuvieron un crecimiento bastante fuerte, ¿no? Arriba del 5%, Bolivia, Venezuela, Argentina, Brasil mismo, ¿no? Entonces México tenía este panorama. Actualmente con Andrés Manuel se está incentivando la inversión pública en Pemex, se está incentivando también la inversión pública en la empresa paraestatal de energía eléctrica, que es Comisión Federal de Electricidad, y se intenta recuperar mercado con la propuesta de dos leyes: la ley de hidrocarburos y la ley de industria eléctrica, que pretendían cambiar justamente esta tendencia que llevaba México desde la década de los 80 hasta por lo menos 2018, en donde fue perdiendo mercado y donde fue perdiendo relevancia el Estado mexicano en el sector petrolero. Y además también empiezan a revisarse toda la serie de contratos que se firmaron con la reforma energética de 2013. Son un poco más de 100 contratos firmados con empresas tanto nacionales como extranjeras, pero en los cuales se sabía que podía haber corrupción. O sea, es algo que están revisando, están viendo cómo se firmaron este tipo de contratos, y algunos de los contratos que ya se han renegociado, en el caso de CFE, que es la de industria eléctrica, tienen a Iberdrola como una de las empresas que más rédito han sacado en México, y que además ha hecho contratos que acá se les denomina como contratos leoninos, ¿no? O sea, contratos en los cuales pierde la sociedad y pierde el Estado de forma millonaria, porque no pagan, por ejemplo, el porteo, que es un tipo de impuesto que se tiene en la industria eléctrica, se cuelgan de la infraestructura que tiene el Estado y no la pagan, tienen exenciones de impuestos también, ¿no? Y además, desde 1992 se creó un mercado paralelo en el cual estas empresas se les permitió crear sociedades de autoabasto, y a partir de esa figura legal empiezan a crear todo un mercado paralelo en el cual ellos dicen, bueno, yo genero mi propia electricidad, me autoabastezco, pero además en mi sociedad están otras 100 empresas privadas más, ¿no?
Y bueno, así se fue creando un mercado paralelo en el cual CFE, Comisión Federal de Electricidad, año con año fue perdiendo mercado, y este tipo de empresas, Iberdrola principalmente, fueron ganando espacio y bueno, ganancias sobre todo, ¿no? América Latina sigue siendo el continente de la esperanza, pero carecemos de la articulación de movimientos sociales, plataformas étnicas populares fuertes que pongan condición al poder instituido para construir autonomías territoriales. Es necesario replantear el concepto de desarrollo, imaginar otras formas de producción-consumo que permitan respiro al planeta, potencien la vida y el respeto por las comunidades originarias que han resistido todas las formas de colonización y exterminio posibles. La crisis planetaria es innegable, genera mayor dolor al mundo, derivado de la terquedad de los gobiernos, sean de derecha o de izquierda. Se requiere que la sociedad presione y elija gobiernos que potencien el cambio hacia el respeto y la defensa de la vida.